con el saludo de bienvenida en la tarde-noche de hoy, miércoles 13 de julio de 2022, para todas las personas que nos acompañan en esta sala virtual de Zoom y en la sala virtual de Facebook, y quienes nos verán más tarde en YouTube y en la página web de la Fundación. Pues les damos la bienvenida y vamos a comenzar a explicar en el día de hoy por primera vez cuáles son los objetivos nacionales que la Fundación de Excelencia, Liderazgo y Transformación ha considerado fundamentales para construir un proyecto político. Hemos venido hablando ya en las reuniones anteriores de que es algo que no se lo está inventando la Fundación, no lo está inventando la Reserva de las Fuerzas Militares y la Policía, es que lo está pidiendo Colombia. Y si no lo hacemos, si no organizamos algo serio, pues definitivamente el país va a entrar en una debacle y va a entrar en una caída sin retroceso, y eso sería muy grave porque Colombia tiene un valor geopolítico, geoestratégico muy importante que nuestros dirigentes no han visto, no han avisorado, pero que tiene sobre el cuello una espada de Damocles, que es la ambición china, la ambición rusa y las dificultades que está teniendo Estados Unidos, que no es que haya renunciado a controlar el mundo porque sigue siendo la potencia número uno, pero tiene unas dificultades serias. Y además porque nosotros no podemos seguir esperando convencidos de que dependemos de unos terceros. Hay que construir una nación, hay que construir un Estado y construir un proyecto geopolítico que dure en el largo plazo. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a comenzar a compartir con ustedes las ideas que tenemos de proyecto político a partir de objetivos nacionales, sin que se nos vaya a mirar que de pronto ya se nos corrió el champú, ya como que estamos hablando muchas cosas esotéricas o estratosféricas. Queremos ser muy aterrizados para mostrarle a todos por dónde se enfoca el proyecto y que debe ser la línea mínima, básica, para que un ejercicio político distinto se haga en el país. Entonces vemos que en primera medida, después de un largo ejercicio académico que hemos hecho, esto no está construido en media hora ni en 15 minutos, ni con copiarlo simplemente, se podría decir que ya se tiene un proyecto político concreto. Esto tiene una construcción de muchas horas de trabajo, de unos equipos muy dedicados, de unas personas particularmente muy dedicadas, y como lo enunciaba la ingeniera Rosita en el preámbulo, primero iniciamos a partir de unos conceptos. ¿Cómo queremos construir un proyecto político? ¿De dónde? ¿A partir de qué? ¿Con base en qué? ¿Cuál es el fundamento lógico de esa construcción? Entonces partimos del principio de que lo que ha venido transcurriendo en la humanidad ha gravitado en un concepto cultural. Y dicen los que saben de ciencias políticas que una cultura es un sistema de valores. Y es un sistema de valores que articula esencialmente tres puntos: lo político, lo social y lo económico. Esa es la cultura, ahí se resume la cultura de un pueblo, de una nación, de un estado, de una sociedad, de una región, etc. Entonces vimos que esos tres son insoslayables, no se pueden desconocer, porque es la base del desarrollo de la política de un estado, de un país. Pero también miramos otros dos específicamente que están muy de moda y que ningún gobernante del mundo en este momento puede mirar hacia un lado de ellos, que es el tema medioambiental y el tema de la convivencia pacífica. Eso está en las agendas de todos los gobiernos, de todos los bloques de países, de todas las organizaciones multilaterales, unos más que otros, pero quienes no estén haciendo sinergia con eso, pues quiere decir que están como en la propaganda de la vivienda en el lugar equivocado. Y uno que le agregamos nosotros de la cosecha propia, de lo cual hemos trabajado muchísimo en la fundación, y es la prospección integral. ¿Y en qué consiste la prospección integral que queremos decir? Es que para que un cuerpo atlético sea fuerte en una competencia exterior, tiene que estar muy fuerte por dentro, en lo mental, en lo físico y en general en la salud, en todos los sentidos, en la armonización de todos sus órganos.
Entonces, para poder llegar a que Colombia, por ubicación geográfica, por ubicación estratégica y como decía el libertador Simón Bolívar, por destino, sea la cabeza del continente, pues necesita que haya unos conceptos muy claros, unos criterios muy claros de la política. Y por eso nos hemos empeñado y estamos metidos de lleno en la idea que los invitamos a todos quienes asisten por primera vez, es que hay que hacer una escuela de geopolítica. La fundación tiene la idea, se necesitan son los recursos para mover, porque eso se necesita muchos recursos. Hay que hacer unos estudios grandes, hay que ir consiguiendo la sede, hay que ir consiguiendo, ir construyendo la narrativa de todo el pénsumo de la malla curricular, como se llamaría, de los enfoques y desde luego montarle todo su plan estratégico con la visión, la misión, los alcances, pero no dejarlo en el papel, sino pasar a construirlo. Ese es un gran objetivo de la Fundación. El segundo es este, que lo hemos mantenido ya durante 2 años y medio diariamente, lo cual ya apunta como para un récord Guinness, sin fallar ningún día, es la formación permanente de manera informal de personas que tengan visión estratégica con concepto de estadistas o que tengan concepto estratégico con visión de estadistas. De esa manera podemos formar mejores ciudadanos que participen en la política sana, no en la política corrompida y corrupta que conocemos todos, de la componenda y la amistad y de buscar nombramientos, porque eso es lo que se busca. Yo le ayudo a conseguir votos para los nombramientos y detrás de los nombramientos está lo que todos sabemos. Más nombramientos, o sea, más extensión de la nómina y meterle la uña al presupuesto para convertirlo en un botín particular. Eso es lo que no se quiere y para eso se necesita formar toda una cultura organizacional, que es otro de nuestros temas. Entonces vemos que tenemos claros 6 conceptos sobre los cuales vamos a trabajar y que estamos pensando en que Colombia tiene que llegar a ser algo muy de gran perspectiva y siempre ponemos de ejemplo varios aspectos. Número 1, 1.600 kilómetros de costa que tenemos en el Caribe, que va a ser el futuro de la humanidad, del turismo. En 30 años ese será el epicentro del turismo por una razón muy sencilla. 24 horas al día, 7 horas a la semana y 365 días al año es el mismo clima, las playas espectaculares, un terreno más o menos plano y con una potencialidad de ese mar Caribe para atraer turismo de la mejor calidad con las mejores condiciones, mejor que lo que hay en Orlando y en la Florida, se podría hacer en Colombia. Y si no lo hacemos nosotros, van a venir los chinos y van a comenzar a comprar de a pedacito y se van a quedar con todo eso, o simplemente encuentran a un Juan Manuel Santos, de esos que se dan silvestres en Colombia, y les entregan hasta el oro y el moro. Eso hay que pelearlo y hay que construirlo, y no es solamente pelear por el salario de las reservas o por el sistema de salud. Lo que necesitamos es tener el poder para resolver esos problemas que en esencia son secundarios frente a lo que le corresponde a Colombia. Y eso se llama prospección integral. Pero no simplemente eso, sino pensar también en que Colombia tiene unas zonas en que se puede convertir en despensa agrícola, más nos lo está demostrando la crisis de Ucrania. Si Colombia fuera una despensa agrícola en este momento estaríamos navegando en dólares con la necesidad que tiene el mundo de granos, porque lo de Ucrania no se puede sacar. Tenemos también que pensar en toda una infraestructura multimodal de transporte, que es el desarrollo nacional, y otros temas que vamos a tocar brevemente ahora en los objetivos. De ese nivel es lo que nosotros estamos proponiendo. Ustedes dirán, pero eso necesita mucho tiempo. Claro que necesita mucho tiempo. Y claro que no se va a hacer en un solo día ni en un periodo de gobierno, pero es que ahí es donde está el secreto. Es lo que queremos montar nosotros, es un proyecto político que tenga esa claridad, que tenga esos compromisos y que quien venga aquí no nos venga a hablar de la reunión de los 50 líderes, porque eso no convence a nada ni avanza a nada, sino que venga es con programas, con ideas y que se ajuste a lo que estamos haciendo. Por eso no dimos el paso en la elección anterior a meternos en el mismo grupo y el mismo bochinche que no funciona. Entonces queremos eso. Y ya para comenzar a desarrollar ese tema, entonces vemos que hay un asunto que son los objetivos nacionales. Los objetivos nacionales son normas que deben tener carácter constitucional permanente, por lo menos hasta cuando se desarrollan. Y vimos que
se enfocan sobre esos conceptos básicos. El uno es la democracia participativa. Es que no hay gobernanza en Colombia. Ha habido gobierno y gobernabilidad, pero no ha habido esa interacción de los grupos humanos con la sociedad, y los que mejor lo han manejado son los comunistas y lo han metido de otra manera, y lo que quieren ahora es el gran diálogo del señor Petro para legitimar un bandido en el poder y para legitimar una rosca comunista latinoamericana. Eso no es la solución. Queremos es una democracia participativa donde los diferentes sectores de la sociedad participen sobre planes de desarrollo, siempre sobre planes de desarrollo, no de politiquería hablando de pasto el tiempo, porque eso es manipulación y es utilitarismo de la gente. En segunda medida, otro objetivo sobre el cual queremos trabajar es la seguridad integral de la nación en todos los sentidos: seguridad alimentaria, seguridad militar, seguridad policial, seguridad aduanera, seguridad de frontera, seguridad aérea, no solo en la parte militar, sino en la cuestión del espectro electromagnético. Es decir, tener una visión que le quepa el país en la cabeza a quien va a ser parte de este proyecto. Repetimos, no es para hacerlo ni hoy ni mañana, sino que es un proyecto en el tiempo, con planes al 50, al 75 y al 100, como lo tienen los grandes estados. Entonces, si decimos que nuestro plan para el 2050 es A, B y C, es sobre estos objetivos nacionales. Al 75 sobre estos objetivos nacionales y al 100 sobre estos. Y así estamos hablando de política de verdad y de Estado y de gente que piensa en el país. Y ahí ven ustedes la lista, no la leo más porque ya lo hemos tocado. Luego pasamos a unas políticas de Estado que no las veremos hoy porque son muy detalladas en cada uno de esos campos sobre las cuales queremos gravitar. Como lo hemos dicho, no es que sean la palabra de mi Dios y ya la definitiva de esas políticas de Estado, pero son una base, una línea guía, un eje sobre el cual queremos articular este proyecto. Y finalmente, pues cada una de estas políticas de Estado generan políticas de gobierno, planes y programas y proyectos que se van desarrollando, y al final todo debe tener esto importante: la veeduría ciudadana permanente. Entonces, como vemos, a grandes rasgos, es algo centrado. No estamos hablando por hablar, ni estamos diciendo que hay que darle 500.000 pesos a cada pobre, ni que el programa de Familias en Acción para mantener eh, un poco de personas en el parasitismo, sino estamos diciendo, hablando de proyectos de desarrollo que se deben ajustar de la medida que vienen sucediendo otros planes de otros gobiernos, para no llegar a decir que se acabó todo y a partir de la fecha es esto, sino es hacer un empalme lógico de lo bueno que existe, irlo metiendo dentro de esto hasta que esa revolución, que eso sí es una revolución de verdad, coja fuerza. Ustedes lo comprenderán, esto no es fácil por la tradición que hay en hacer política en Colombia, pero tampoco es imposible. Es tarea que hay que hacer, que hay que pensar, que hay que multiplicar muchísimo. Y tal vez viendo este esquema así de sencillo, pero tan ambicioso, ustedes ya entenderán mejor por qué la Fundación ha venido insistiendo tanto en la necesidad de formar estructuralmente las personas que hablan de política. Y por eso no nos alineamos nunca con esos que nos dicen que la convención ya comenzó y que hay 50 organizaciones, porque así no es. Eso de las 50 organizaciones es repetir lo que no ha funcionado, cuando el secreto está es en este ejercicio. Ahora, que lo copien a alguien y diga lo vamos a copiar porque ahora sí sabemos cómo es. Una cosa es decir eso y otra cosa es haber hecho el ejercicio, como lo hemos hecho nosotros, de seguirle trabajando y de seguirlo haciendo, porque es que la política es de diálogo permanente, de interacción. A veces se vuelve tedioso porque son horas trabajando sobre un solo punto hasta encontrarle el camino que es, pero esa es la forma lógica de planear. Además, es la forma como la ciencia se desarrolla, ¿no? Los científicos que comienzan a trabajar alguna teoría sobre el átomo, o sobre los protones, o sobre los neutrones, o sobre un elemento químico, le hacen y vuelven y repiten y hacen un ensayo y el otro, pero tienen claro qué es lo que quieren, y eso es lo que queremos nosotros con este ejercicio, que cuando la persona se vincule a lo que estamos haciendo, realmente tenga un esquema mental claro hacia dónde quiere llegar en cada etapa y hacia dónde debe llegar
y que sepa que todo lo que no apunte a eso es mejor que lo haga a un lado. Y así se deja de hablar barbacha y de estar enviando memes por las redes y hacer cosas que no apuntan nunca a crear un solo propósito, un solo objetivo, una cultura organizacional. Por eso siempre reiteramos en todas las conversaciones que hacemos que para tener cultura organizacional hay que tener identidad, ideología, estrategia y organización. Si no se tienen esos 4 puntos, no hay una mesa sólida sobre la cual colocar todos estos papeles para desarrollarlos. Entonces queremos repetir hasta la saciedad y esto, las personas que se han ido vinculando, les invitamos a que asuman este lenguaje, esta línea de fe, este esquema básico y que lo desarrollemos en la medida que todos podamos, participando permanentemente en nuestras actividades para ser multiplicadores, pero sobre cosas serias y sobre objetivos serios y desde luego con la lealtad que esto demanda, porque es un trabajo que se ha hecho con mucha seriedad y se comparte con el fin de crear sinergias, no de que nos aparezcan aquí los vivazos que vienen y copian y luego salen a hablar y a desprestigiar, porque al fin de solo hablar no pasa. Ya nos ha pasado muchas veces, gente que ha venido aquí y después los vemos utilizando temas. Por ejemplo, uno de los proyectos que nosotros hemos dicho siempre es hacer un ferrocarril desde Nariño hasta Panamá, tener todo el montaje y convertirlo en un megaproyecto para que se le trabaje por etapas, por planes, como sea, pero que se le trabaje. Y alguien fue por allá de la reserva, lo vio aquí y le contó a Petro, y mismo Petro dijo que va a hacer un tren elevado desde Nariño hasta Barranquilla, haciendo politiquería. Entonces, eso pues lo pueden copiar, lo pueden decir, pero lo importante es tener el concepto, saber que esto tiene un criterio estructural y que se trabaja de esa manera y no de otra. Bueno, ahora miremos ya en específico qué son los objetivos nacionales. Esta definición o estas definiciones están en el doctor Google, ustedes las encuentran eh, insertas en el Archivo General de la Nación, no es un secreto, pero es que lo importante no es lo que diga aquí, porque lo hemos sostenido 1000 veces en este conversatorio y lo podemos repetir hoy. Hay a quienes se les puede entregar las instalaciones, el material, los planos y los científicos, los mejores científicos del mundo en ese tema, y le dice, aquí está todo para que haga un cohete que viaje a la luna. Tiene todo, lo que necesite lo tiene aquí. Y esa persona, si no tiene el concepto, jamás será capaz de guiar ese grupo ni de llevar el cohete a la luna. O si lo hace, se le cae en el camino. Entonces, esto es lo mismo. Aquí pueden las personas copiar y llevar, pero si no han construido el concepto, difícilmente lo van a desarrollar. Entonces, vemos que el objetivo nacional es un interés general, un interés común, es un interés nacional, es un interés que es de todo un pueblo. Entonces, por eso miramos esos 6 objetivos y creemos que además de que están alineados con las agendas internacionales, hay que convertirlos en que sea un interés común. En particular, el último, porque los 3 primeros ya se saben que existen por tradición, que han sido mal manejados, es otra cosa. Los 2 siguientes, los mismos que nos los están imponiendo las agendas internacionales, y el sexto es un interés que deben hacer de todos los colombianos, que allá donde tenemos que llevar a decirle a la gente es que hay que ser el mejor colombiano para que Colombia sea el mejor país. Y esto es un trabajo de mente, no es hablándoles carreta de que la paz y que el enemigo es el Estado y que ahora sí llegaron los comunistas a arreglar, porque eso lo único que genera es más odios, más resentimientos, más alebrestamientos y no va a traducirse en ningún producto que cambie al país, a la sociedad. Y el colombiano es una persona muy inteligente y que capta rápido. Hay que enseñarle y tenemos que enseñarle todos y construir hacer ese constructo social es de una identidad nacional, que todo lo que hagamos lo hagamos con un interés nacional que sea nuestro, no solamente que sea interés de nosotros, que el técnico Rueda llame a James Rodríguez y si no lo llamó le echamos la culpa de que ahí fue donde nos eliminaron. Eso es algo pasajero y transitorio, no. Que sea el interés nacional desde La Guajira hasta Leticia y desde Nariño hasta el Guainía, todas las personas sabiendo que con su diversidad, con sus características, estamos haciendo parte de una sola nación que tiene unos objetivos, unas metas, unos propósitos y unos proyectos claros.
Pero para eso se necesita abarcar la educación, abarcar la cultura, los medios de comunicación, las redes sociales y tener contenido. Y ese contenido es estar produciendo videos, audios, conferencias, cursos, talleres, leyes en el Congreso de la República para incidir en el país. Entonces estamos hablando de algo distinto a decir que voten por mí que yo llego al Congreso y les hablo y les abro el camino, o que voten por mí que yo llego a defenderlo del gremio. Mentiras. Al llegar allá, si no se cambia el Congreso, no como dice el señor Petro, para volverlo comunista todo, si no se cambia el Congreso con una orientación de país, de Estado, a que los congresistas sean realmente estadistas, no los politiqueros que tenemos allá, pues no vamos a poder dar este paso. Entonces, por eso hay que construir todo un tejido que no se va a dar de la noche a la mañana, sino que demandará mucha sinergia y mucho aporte eh, y dando pasos todo el tiempo en avance hacia. Entonces vemos que es algo que identifica a la sociedad entera con un bien común. Y eso es lo que hay que llegar. Sobre esos 6 objetivos, buscarle ya todo lo que se desarrolla en cada objetivo, toda la letra menuda y paso a paso, dosificadamente, irla diseminando y luego repitiendo, diseminando y repitiendo. Es decir, la técnica que tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica funciona así, y si usted va en enero, el padre le dice unas palabras y vuelve en diciembre a los 12 meses y el padre dice lo mismo, el mismo mensaje con otras palabras, pero está manteniendo una doctrina, una línea de fe, una estructura orgánica, y esa es la verdadera política. No es gratuito que el señor Hitler dijera que el mejor partido político es el que logre dentro de su militancia la fe de una iglesia y la disciplina de un ejército. Pues sí, señores y señoras, un partido tiene que tener disciplina. Si no la tiene, pasa lo que pasa. Por eso analizábamos ayer el caso de Johnson en Inglaterra, el caso de Nixon en Estados Unidos, el caso de el señor Trump en Estados Unidos, frente a los 5 casos de Pastrana, Samper, Gaviria, Belisario, que han sido realmente vergüenzas para el país y que cometieron faltas peores que las que cometieron estos señores que estuvieron en la palestra y que perdieron su potencialidad política, y aquí al contrario terminan fortalecidos y terminan hasta de premio Nobel de Paz. Entonces, eso es un trabajo largo, no es de un día, pero tiene que ser un objetivo, y por ser un objetivo de tanto aliento y de tanta tarea, es un objetivo nacional. Eso es la diferencia de un objetivo nacional a esos objetivos particulares que se monta cada uno. Y hacemos aquí el paréntesis para decir que es tal nuestra vergüenza que si ustedes buscan en el doctor Google cuáles son los objetivos nacionales de Colombia, aparece la agenda de la ONU y de la OEA. Eso no es un objetivo nacional. Esos son convenios que tiene Colombia y que algunos son de obligatorio cumplimiento por los acuerdos que se han firmado y otros son optativos, pero eso no quiere decir que sea el objetivo del país, porque quiere decir que nosotros vamos como una nave al garete, y entonces si el viento sopla hacia el suroeste, entonces corremos hacia allá. Pero si luego cambia la corriente del aire y coge para el norte, entonces cogemos para el norte. Y luego si se extiende hacia el oriente, entonces vámonos para el oriente. Entonces ahí se cumple el famoso dicho que el que no sabe para dónde va, no llega a ninguna parte o todos los vientos le son favorables. Entonces vemos que es algo de construcción de mente, y esa es la verdadera política en el buen sentido de la palabra. Es tener a muchas personas filosofando alrededor, y así es que se han creado las grandes corrientes políticas. Entonces, cuando los padres fundadores de Estados Unidos crearon ese país, con defectos y virtudes, pensaron así. Y ustedes ven cómo en la primera parte del siglo XIX se dedicaron o a invadir tierras y conseguirlas a la brava, o a comprarlas, y hacían el ejercicio más grande porque tenían una visión, al punto que llegaron a la mitad del siglo y se dieron cuenta que el gran peligro para el Pacífico era Rusia, y movieron cielo y tierra para comprarle Alaska y aprovechar un momento geopolítico crítico de Rusia, y les compraron Alaska. Y hoy en día eso es lo que nos ha garantizado a todo el continente que Rusia no haga lo que se le dé la gana, porque Estados Unidos sí pensó a largo plazo en la importancia del Pacífico,
en unir las dos costas y en evitar que del oriente del Asia y oriente de Europa se nos extendiera todo ese fenómeno hacia este continente. Eso se llama tener objetivos nacionales, tener la mente puesta en lo que está, pero tiene que haber muchas personas pensando en eso y un equipo de trabajo permanente. Y por eso, afortunadamente, para la democracia del mundo, pueden ocurrir muchos cambios en la política interna, pero en Estados Unidos hay unas líneas rojas con la seguridad nacional, con el Departamento de Estado, que más o menos se conservan. Últimamente las han tratado de vulnerar, en especial los tres últimos presidentes, pero sin embargo todavía se mantiene esa doctrina. Entonces, queremos llegar allá, señores y señoras. No es de la noche a la mañana, pero es que para recorrer una gran distancia hay que dar paso por paso. Entonces vemos que eso significa que tiene que ser un bien del conjunto del pueblo, es decir, de toda la sociedad, que sea la sociedad la que se beneficie y no que se beneficien unos poquiticos con la trama de que están ayudando a la sociedad, porque eso es lo que conocimos en el servicio activo como los tramadores. Y si lo comparamos, es la realidad. El comandante, el jefe, que está a toda hora pendiente de su unidad, de sus subalternos, hace cosas maravillosas y esa unidad funciona como un relojito. Ah, que tiene defectos, claro, los tiene. Que hay personas que dentro de esa unidad que fallan, lo hacen quedar, sí, claro, eso pasa. Pero en esencia el conjunto gravita porque hay un liderazgo construido a partir de una cultura organizacional. Entonces, los objetivos nacionales hay que formarlos como cultura. Eso no es decir, ya llegamos aquí y nos metemos en la cabeza o nos aprendemos de memoria estos cinco o los tenemos ahí copiados para decirlos en una charla, no. Es que tiene que ser que ese discurso esté hilado la lengua con el cerebro y esté diciendo lo que se está proponiendo y esté comprometido a hacerlo. A ese nivel es que hay que llegar. Bueno, y quiere decir que cuando se toman objetivos nacionales ya definitivos, definidos, como los que se están proponiendo aquí, el Estado debe estar dispuesto a defenderlos por todos los medios diplomáticos o militares si fueran del caso. Entonces, eso sí es una política nacional. Vemos muy claro, el señor Putin tiene un objetivo nacional de él, es volver a reconstruir toda la antigua Unión Soviética bajo el mando de la Federación Rusa. Es un objetivo equivocado para el resto del mundo, claro. Claro, es un objetivo abusivo, irrespetuoso, violador de las leyes internacionales, etcétera. Pero miremoslo desde el punto de vista del objetivo. Es un objetivo y está enfocado en toda su actividad diplomática, económica, social, política, militar, cultural, de propaganda, todo lo que ustedes quieran sumarle ahí, está enfocado en eso. Y inventa discursos, asume posiciones, pero toda una construcción alrededor de eso. Y así es que funciona una política de Estado alrededor de un objetivo nacional. Desafortunadamente en Colombia siempre ha operado para los beneficios personales. El señor Santos hizo algo parecido, pero era buscando su premio Nobel de Paz. Se inventó lo que fuera para que le dieran premio Nobel de Paz. El señor César Gaviria aprovechó su error grave con la fuga de Pablo Escobar de la catedral para darle la vuelta al asunto y montó todo el entramado detrás de su nombramiento de secretario de la OEA y contó con una persona que le daba precisamente la talla para eso, que era la señora Noemi, y entre los dos montaron todo un show internacional y terminó logrando ese objetivo, pero para él. Entonces decimos, si este señor hubiera tenido objetivos nacionales, habría pensado distinto, habría dicho, busquemos la Secretaría General de la OEA con una política de Estado dentro de un objetivo que sería la prospección internacional para que todo el comercio, la organización social, cultural, política, etcétera, de Colombia se posicione en el continente gracias a que vamos a tener la presidencia no pro tempore, sino permanente de la Secretaría de la ONU, de la OEA. Entonces sería distinto trabajar en eso. Si ustedes ven, la Corte Internacional de Justicia de La Haya está bastante infiltrada por los chinos, pero ellos no van allá por colocar un burócrata a que se dé el champú de que es el presidente o el vicepresidente o el secretario de esa junta directiva, de esa comisión. No, ellos van pensando es en que todos los intereses de China están garantizados ahí y qué más pueden ganar. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia de lo que nos pasa con ellos? Entonces tenemos que trabajarle muchísimo
para generar este tipo de construcción, de sinergia con esos objetivos hasta que lleguemos a lograr que el conglomerado nacional piense alrededor de esos. Es un trabajo largo, permanente, hay que publicarlo, repetirlo, reiterarlo, hacer talleres, hacer seminarios, volver a repetir, volver a hacer, traer gente nueva, volverlo a presentar. Es un trabajo permanente. Esa es la forma de construir ese criterio y de hacer política. Bueno, entonces proponemos como normas constitucionales o como objetivos ya matriculados con un verbo, como debe ser un objetivo, promover la difusión de la democracia participativa. O sea, queremos promover que sea un país en el cual haya gobernanza, no gobierno y gobernabilidad, que son dos cosas distintas, sino la gobernanza es que la sociedad civil organizada en sus diferentes, valga la redundancia, organizaciones, tenga la interacción permanente con los gobernantes y que no se utilice eso para ideologizar unos procesos como ocurre desde el lado de la izquierda, sino que se utilice es para construir un desarrollo armónico, siempre pensando en el bienestar colectivo del país y que así de fácil, entre más nivel de felicidad haya en una persona, más nivel de bienestar colectivo habrá para el conglomerado social. Entonces, tenemos muy claro que ese es un trabajo que implica acción política, acción social, acción económica, acción cultural, etcétera. Y que eso demanda persistencia, demanda tener proyectos, programas, trabajo y personas orientadas a hacerlo. Ahí, en segunda medida, hay que garantizar la seguridad en todos los campos. Una de las seguridades que estamos viendo aquí y que está ya en las políticas de Estado numeradas, como las vimos al principio, que no las vamos a ver hoy, es la seguridad alimentaria. Un país que se ha organizado desde la antigüedad hasta hoy ha demostrado que siempre ha pensado garantizar la seguridad alimentaria de su pueblo. Y un ejemplo de esos, para más reciente, en la historia nuestra aquí continental, es la ley del guano en Estados Unidos. En Estados Unidos, más o menos en 1870, un senador de Ohio propuso la ley del guano. ¿En qué consistía? El guano, pues, es el estiércol de las aves o de cualquier animal, pero en este caso era de aves. Resulta que las aves marinas, por lo que consumen tanto pescado de altísimo nivel de potasio, calcio, de fósforo y de otras sales que contiene el mar y minerales, el guano de ellas es supremamente bueno para la agricultura, para mejorar la fertilidad de las tierras. Entonces ese señor dijo en el Congreso de Estados Unidos, palabras más, palabras menos, este Congreso no puede permitir que un solo niño americano se muera de hambre mientras en el mundo hay guano suficiente para alimentarlo. Entonces mi propuesta es que a partir de hoy, donde haya guano en un islote, en un morro de esos que hay en el mar que no estaban todavía definidos en el derecho internacional, no es, basta con que llegue una embarcación americana y un soldado americano se baje y plante la bandera, inmediatamente eso es nuestro y ahí comenzamos a explotar el guano. Y víctima de eso, pues fueron nuestros islotes de Roncador, Quitasueño y Serrana. Eso entró ahí dentro de ese paseo y lo hicieron. No lo propusieron, lo hicieron. ¿Que es abusivo? Sí, claro. ¿Que iba contra las normas del derecho internacional de esa época y las de ahora? Sí, pero lo hicieron. Tenían un objetivo, una propuesta, una política de Estado y la sacaron adelante y eso le ayudó muchísimo allá a Estados Unidos a crear esa cultura y allá es una cultura en este momento. Ustedes van a los estados del centro, los estados que cultivan y allá esa mentalidad, América primero, la alimentación de los americanos primero, y hay un sentimiento que se formó después de tanto vender la idea y enseñarla en colegios, en escuelas, en los medios de comunicación. Eso es lo que se necesita, hacer ese tipo de trabajo permanente de formación y eso requiere equipos de trabajo, proyectos y buscar los recursos. Bueno, eso por ponerles un ejemplo, pero hay muchísimo más de seguridad que no nos vamos a detallar hoy, sino demostrarles a ustedes la importancia de esto dentro de la política. El otro, fomentar
fomentar el desarrollo económico productivo. Y hay varios megaproyectos. Hay uno de agroindustria muy interesante que tiene la fundación ya bien avanzado y que lo que necesitamos es eh, algunos elementos de apoyo para que el gobierno nacional mire hacia el campo y se fomente realmente la agroindustria y seamos despensa del mundo. No es simplemente sembrar o entregar tierras, como dicen los comunistas, y repartir tierras y quitarle las tierras a los ricos y hacer una ley agraria, porque eso es seguir en la conflictividad social. Además de buscar soluciones desde ese campo donde ha habido conflictividad, hay que traer unos proyectos muy serios con unos procesos técnicos y científicos que pongan a Colombia al nivel de las mejores agriculturas y que el campesino colombiano tenga otros medios y otras capacidades y otras formas de interactuar tanto con la, con el medio, con la capacidad agrícola que tiene el país, como con una visión de conjunto. Es decir, que la persona que esté trabajando, digamos, en Serinza, Boyacá, un campo de maíz, por poner un ejemplo, sepa que lo que está haciendo hace parte de todo un engranaje de un desarrollo nacional, porque él va a producir maíz, por poner el ejemplo, y habrá otro que está produciendo arroz y otro que está produciendo el trigo, pero dentro de un esquema completamente desarrollado y de desarrollo y articulado a un objetivo nacional. Eso es garantizar la seguridad alimentaria. Y hecha esa garantía de seguridad alimentaria, entonces se busca que los ministerios encargados, es decir, el de comercio exterior y el Ministerio de Comercio Exterior y el de Desarrollo y el de Relaciones Exteriores, se dediquen a posicionar esos productos en el exterior para que la interacción comercial dos vías sea excelente. Ahora, en cuanto a lo del medio ambiente, es que no hay ni siquiera que descubrir que el agua moja. Es que está tan de moda este tema que para desarrollar ese objetivo nacional, allí hay una serie de elementos y de medios que nos dicen qué es lo que hay que hacer y lo que tenemos que adecuarlo a unas políticas de Estado. Pero es un objetivo que no se puede hacer de lado. Y luego, promover la evaluación del diálogo Estado-Nación. Y también estamos proponiendo, eso no se puede desconocer, está de moda en el mundo, además es lógico dentro del desarrollo, en particular con el empoderamiento que ha adquirido la juventud en este momento, entonces es un objetivo que hay que trabajarle. Y también hay unas políticas de Estado propuestas allí para desarrollarlo. Y finalmente, ser el referente de la prospección integral en la región. Como lo hemos dicho, el cuerpo que está sano por dentro puede desplegar energía y vitalidad hacia afuera. Entonces, a grandes rasgos, estos son los objetivos nacionales. Ya mi coronel González va a manejar el taller, la participación de ustedes, pero aquí les queremos dejar esto que es lo que se propone, lo que proponemos ya en cuanto a los candidatos. Primero, el primer punto de vista, y no nos cansaremos de repetirlo, es que nadie entra de candidato desde el principio. Nadie es nadie. No es con el cuento de que fue que yo hice campaña con Uribe, es que yo hice campaña con Santos, es que yo conozco y yo sé y yo no, nada de eso. No, la persona entra en igualdad de condiciones con todos y trabaja y a lo largo del recorrido demuestra su idoneidad, demuestra su liderazgo y son su grupo o su sector los que lo eligen. No es que él viene impuesto y así nos entendemos mejor. Entonces hablemos, por ejemplo, de Santander. Allá hay una persona que dice que tiene no sé cuánta experiencia. Ah, pues trabaje y demuestre y que sean todos los del grupo de Santander que lo elijan. Y es en una convención nacional donde esa persona llega y todos los convencionistas que son delegados de acuerdo con un estatuto y con una normatividad, los que dicen si va o no va. Y si dicen que no va de candidato, no va. Así de fácil. Y si dicen que sí, la obligación del resto del grupo es apoyarlo y votar por él. Pero eso no lo hemos podido entender porque creemos que hacer política, creemos que democracia participativa es faltarle al respeto al que esté de jefe en ese momento, criticarlo y comenzar a armar grupitos y intrigas y
cosas por debajo de la mesa, a ver cómo lo sacamos, a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Y eso es lo que nos ha caracterizado en Colombia y no nos deja avanzar. Esto requiere gobierno, autoridad y requiere claridad. Y hay personas que por naturaleza tienen una claridad mental más que otros, entonces toca dejarse guiar por los que tienen más claridad mental, así no nos guste. Pero es que no todos tienen claridad mental. Una cosa es creer que se tiene claridad mental y otra cosa es tenerla. Entonces, de ese punto partimos. Así es que se escogen los candidatos y es la forma ideal y lógica. Ahora, debe tener lo que dice el proyecto, debe tener una identidad con el proyecto. No es la identidad para llegar a las reuniones únicamente a decir, es que yo hago parte de los que creamos esto y entonces aquí lo que yo diga es palabra, olvídese. Eso no es así. Es que no sé qué, es que yo sé, pues no, tampoco. ¿No? La identidad es que esté identificado con todo lo que está consensuado ya y está desarrollando el proyecto hacia adelante. La ideología es que lo tenga muy clarito. No es decir simplemente es que somos la verdadera derecha y es que los comunistas nos acabaron. Sí, pues si seguimos pensando así ya nos van a acabar más rápido. Es que tenemos que tener posiciones claras frente a temas candentes, como el aborto, como el matrimonio ese del mismo sexo, como el uso de la fuerza pública, como el enfoque que debe tener la educación en el país, el enfoque de las relaciones internacionales, el enfoque de la hacienda pública, el enfoque de los programas de desarrollo económico, porque es que desde el que esté en el municipio al que esté en el alto nivel debe manejar el mismo lenguaje. Entonces démonos cuenta que es que en Colombia estamos muy desactualizados en eso y nos gusta hablar por hablar, nos gusta cuestionar todo lo que hay, pero no nos gusta trabajar alrededor de los proyectos porque es que eso es cansón, ni mucho menos que nos estén diciendo su tarea es esta y no otra y queremos meter la nariz donde no corresponde y fuera de eso, a toda hora armar la crítica y armar el zambapalos porque es nuestro deporte favorito. Ahora, ya respecto a, debe tener un plan estratégico, es que lo que se haga en política debe gravitar alrededor de planes concretos, con objetivos concretos, no con autosuficiencias, con planes, con objetivos, y debe tener una estructura organizativa